Hay libros que no solamente se leen, sino que nos recuerdan lo humano y lo salvaje que habita dentro de nosotros. Uno de esos libros es La compañía de las bestias. Estamos con su escritor, Felipe Agudelo. Usted ha sido poeta, también narrador, guionista. ¿Cómo conviven estos tres, estos tres roles en su escritura? Estos roles conviven difícilmente, porque son campos muy diferentes. La poesía es un campo literario muy específico, la narración, la novela y el cuento son otro, y los guiones son otro completamente distinto. Entonces, digamos, dentro de mí hay una alquimia que, digamos, me sirve para, digamos, alimentarme de los tres. Pero realmente yo, cuando estoy escribiendo poesía, tengo que escribir solo poesía durante un tiempo. Y de pronto, si estoy escribiendo guiones, escribo únicamente guiones. Me toca dedicarme a eso porque es como si la mente de uno se especializara. Y lo mismo en narrativa. Cuando me siento a escribir novelas, únicamente pienso en novelas y ya. Ahora yo sé que dentro de mí los tres mundos se comunican, pero son prácticas literarias muy diferentes. Ok, ¿qué experiencias de su vida lo han marcado para construir, digamos, este mundo que está dentro suyo como escritor? Pues a uno lo nutren todas las experiencias de la vida de uno, ¿no? Es decir, fundamentalmente pues, lo nutre a uno la vida que uno ha tenido, su infancia, su juventud, todas las experiencias vitales que uno ha tenido. Pero a mí fundamentalmente yo soy un tipo nutrido por los libros, por la lectura, por ver películas, tengo mucho aprecio y acceso como al mundo del arte, más que eso. Entonces sí, digamos, todas las experiencias que uno pasa, que son muchísimas, lo nutren, ¿no? La experiencia, en este caso, por ejemplo, de la novela, la experiencia que yo tengo con Bogotá, con las otras ciudades donde he vivido, etcétera. Digamos, así es como uno se nutre de todo. Hablando un poco de Bogotá y de las ciudades en las que ha vivido, ¿hay, digamos, algo que lo inspire a seguir escribiendo en un país en donde, digamos, que la realidad ya está superando un poco la ficción? Claro, justo por eso, es decir, digamos, yo he vivido en varias ciudades, ¿no es cierto? Yo viví en México, viví en Bogotá, viví en Cartagena, viví en Santa Marta, y he conocido otras, ¿no? Lo que a mí me llamó, y soy bogotano, o sea, yo quería ser capaz de hacer una novela que tuviera como uno de sus personajes a la ciudad de Bogotá. Porque uno se da cuenta que hay muchas ciudades en el mundo que son literarias, que uno las conoce por referencias a las obras que se han hecho con ellas como personaje de fondo. Una es Nueva York, otra es Londres, París, México, La Habana, Río de Janeiro, Buenos Aires. Entonces, en los años que viví fuera de Colombia, me di cuenta que Bogotá tenía todas las características también para ser una ciudad literaria y se está convirtiendo en una ciudad literaria, porque, digamos, el mundo se está fijando, digamos, el mundo se ha intercomunicado mucho y todo el mundo se está fijando en todo el mundo. Entonces, hay una mirada sobre Colombia y hay una pregunta que se hacen sobre Colombia y sobre Bogotá, ¿no? Entonces, yo he querido, hay varios escritores, obviamente Bogotá tiene muchos escritores, que desde hace mucho tiempo vienen construyendo una Bogotá literaria. Yo quería, digamos, contribuir a eso. ¿Qué significó para usted construir una trilogía que en este momento está hasta el tercer libro, que es La compañía de las bestias, pero qué lo inspiró a construir esta trilogía? Me inspiró un poco a eso. Yo quería, desde mucho tiempo, yo escribí otras cosas, escribí poesía, cuentos, otras novelas, pero yo quería escribir una novela negra, una novela. Era un género que me atraía, porque creo que es un género que en Colombia y en todo el mundo es un género que está marcando, que es como muy actual, porque responde a muchas de las preguntas que la gente se hace. Entonces, tenía ese interés, quería hacer una novela negra. Duré mucho tiempo pensando
y fundamentalmente no encontraba el personaje. Las novelas negras, las novelas como de detectives, se hacen sobre la base del personaje. Digamos Sherlock Holmes, etcétera, todos los personajes. Yo no lo encontraba hasta que un día lo encontré. Y cuando ese personaje se me apareció y empezó a contarme lo que me tenía que contar, porque muchas veces son los personajes los que le cuentan la obra a quien la está escribiendo. Uno opera casi como una especie de medium. Entonces me di cuenta que tenía una novela que le podía contar y entonces me inspiró esa cosa, ¿no? Pero fundamentalmente es una novela que trata, a pesar de todo, es una novela que trata sobre el dolor, digamos, porque es una novela en la que el personaje se dedica por razones personales, es decir, a él le ocurre una tragedia personal, que es que le desaparecen una hermana. Y él se dedica a buscarla y buscando a su hermana se da cuenta que hay muchísimas personas metidas en ese mismo problema y empieza a ayudarlas hasta que decide profesionalizar la cosa y montar una oficina y dedicarse a buscar personas desaparecidas, principalmente mujeres. Entonces, pero todo el tiempo él está luchando con el dolor de haber perdido a su hermana y de no saber qué le pasó. No, solamente hasta en las dos primeras no se sabe nada de qué le pasó a ella. Y en la tercera, que es La compañía de las bestias, se sabe qué le pasó a la hermana. Y entonces es otra relación con el dolor. Y eso es algo que ocurre muchísimo en Colombia. El título del último libro es bastante llamativo. ¿Qué significa la palabra bestias en el título como tal de La compañía de las bestias? Digamos, en esta novela, el protagonista, que se llama Gotardo Reina, Gotardo se enfrenta a una estructura, a un multicriminal que opera a nivel internacional, pero que está operando en Bogotá. Y entonces esa compañía, por eso se llama La compañía, esa compañía, que es una compañía transnacional del crimen, tiene sus sucursales en Bogotá. Y esas sucursales las está manejando a través de bandas. Lo cual pasa, Bogotá, las últimas noticias que yo tuve, la policía tiene identificadas más de 270 bandas. Pero esas bandas están coordinadas en estructuras que las dirigen. Y entonces esas bandas son terribles. Y entonces el mismo Gotardo, en algún momento dado, que le cuentan que existe esa compañía, que él se da cuenta que eso es una corporación multicriminal internacional que trata de apropiarse de las rentas de todos los crímenes de Colombia y del mundo. Entonces él le parecen unas bestias, porque son unas bestias. En ese sentido se está hablando de la bestialidad humana y de la bestialidad humana de cierta gente, que son los que integran esas bandas. ¿Qué lugar ocupa este tercer libro dentro de su obra literaria? Pues ocupa un lugar importante porque, digamos, ya la compañía de las bestias es la tercera parte de una saga que puede tener muchas novelas. Y entonces ha sido un trabajo larguísimo, digamos, porque son novelas largas, son novelas de más de 400 páginas las tres. Y entonces a mí me permitió, digamos, concretar una obra que yo quería llevar a cabo. En este momento es posible que yo haga una cuarta parte, digamos, el personaje se presta para hacer una cuarta parte, lo estoy pensando, pero de todas maneras, tal como está, es una obra redonda y es algo que uno como escritor quiere, ¿no? Tener de pronto una obra concluida, digamos. Y cuando uno hace una obra en etapas, como es una saga, pues uno tiene miedo de que no voy a poderla escribir, no me la van a publicar, etc. Entonces cuando la pude escribir, salió publicada de una manera maravillosa por Tusquets, entonces uno siente que, bueno, cumplí una cosa y puedo mirar hacia adelante qué más hacer. Sabemos que trabajó muchos años en televisión como guionista. Estos roles de ser guionista, poeta,
son aplicados en la manera en la que construye la novela, como en cuestión de imaginar los escenarios? Yo creo que sí, digamos, no hay una fórmula, pero digamos, la poesía me dio de la una cosa que es darle importancia a las palabras. Entonces es unas novelas donde yo trabajo mucho el lenguaje en el que están escritas. Trato de que no sea horrorosa la forma de contar el horror, por ejemplo, ¿no es cierto? Eso por un lado. Entonces, digamos, todo lo que es las obras en general, si no tienen un fondo de poesía, no tienen nada, porque la poesía es la que sostiene todo. Entonces, digamos, yo creo que mi aproximación a la poesía me ha pasado a la novela un poco, digamos, siendo que las novelas no son, digamos, escritas en un lenguaje poético, a pesar de que tengan, digamos, momentitos poéticos. Y respecto al aprendizaje en televisión, claro, el aprendizaje del guión me dio dos cosas. Uno, me quitó la pereza como escritor, porque cuando uno escribe guiones hay que escribir muchísimo. Yo me escribí un guión de más de 6.500 páginas. Entonces, y me tocó encerrarme casi 2 años, todos los días, trabajando todos los días. Entonces, y uno se levanta cuando está escribiendo guión, se levanta, se sienta al computador y escribe, ¿no es cierto? Sí. Y entonces, eso descubrí yo que, en cambio, el escritor normalmente de ficción espera como la inspiración. Generalmente, a menos que ya esté trabajando en una obra, no. Pero generalmente espera que estoy inspirado, que hoy sí tengo ganas de escribir, hoy sí no sé qué. No, con la televisión no, hay que escribir porque se entrega. Y hay un jurgo de gente detrás que uno no puede dejar colgada. Y entonces me dio esa seguridad de que uno se sienta y escribe. Y que después uno corrige, que es una labor de trabajo, de orfebrería, de sentarse, de disciplina. Es una labor como de artesanía de la palabra. Entonces eso la televisión me lo dio. Y también me dio algo que yo creo que apliqué en la novela, y es, aprendí que me gustan los capítulos cortos, hacer cortes, hacer giros, ¿me entiendes? Por ejemplo, cada una de esas novelas está dividida en capítulos y creo que todas tienen arriba de 90 capítulos. Entonces son capítulos breves, rápidos, donde eso me gustó, ese tipo de montaje que hace, digamos, las series de televisión. Finalmente, ¿qué espera usted que se lleve el lector al leer esta trilogía? Yo espero, mira, a pesar de que el tema es fuerte y eso, son novelas muy divertidas. La verdad, son novelas que yo siempre, cuando presento la novela, siempre les digo, si alguien compra la novela y se aburrió, me llama y yo le devuelvo la plata. ¿Sí? Sí. Porque estoy seguro que es imposible. Pues son novelas construidas de manera que te atrapan, pero también son novelas que te hacen pensar sobre lo que está pasando en el país de otra manera y te hacen pensar sobre la condición humana, ¿no? Creo que eso es lo que la gente se puede llevar a darse cuenta, preguntarse en qué Bogotá vivimos, en qué mundo vivimos, qué clase de gente somos, que es lo que nos está preocupando en este momento, mirar el entorno y decir, ¿pero por qué somos así? ¿Por qué? Esa novela, digamos, no es que dé respuestas, pero señala esos rumbos. ¿En qué proyectos nuevos está trabajando? Sigo trabajando en libros. Entonces estoy haciendo una novela muy distinta, que estoy a punto de terminarla. Y estoy terminando, voy a sacar un libro de cuentos el año entrante, que ya está terminado, aunque hasta que uno no lo ve publicado, no lo considera terminado, porque uno siempre le puede hacer algo. Pero ahí está el libro de cuentos, está la novela otra, y una vez salga de esas cosas, es posible que entre en una cuarta novela con este personaje de Gotardo Reina. La trilogía de Felipe Agudelo nos deja claro que las bestias también hacen parte de nuestra historia. Felipe, muchas gracias por este espacio, por contarnos un poco más de su trabajo. María Fernanda Sierra, Minuto 60, un infinito de información.